buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la Casa de América, la casa de todos los iberoamericanos en Madrid. Para nosotros es una gran satisfacción dar la bienvenida, en primer lugar, a la embajadora de Costa Rica en España, Adriana Bolaños Argueta, a su equipo de la embajada y a todos los participantes en esta jornada literaria sobre la escritura, particularmente a los autores costarricenses que nos acompañan. Quiero nombrarlos a todos los que participarán esta tarde: a Gabriela Peña Valle, a Diego Quintero, a Nuria Barrios, a Javier Sáenz de Ibarra, Laura Lozano, Rodolfo Arias, Carlos Cascante, Silvia Castro, Rolando Durán, Arabella Salaberry y Carlos Francisco Echeverría. Espero no haberme olvidado de ninguno. Letras de Costa Rica es un evento anual realizado en Madrid desde el año 2022, organizado por la Embajada de Costa Rica en España en colaboración con un grupo de escritores y conocedores de la cultura costarricense, que tiene como objetivo la divulgación de la literatura y la cultura de Costa Rica en nuestro país. La edición de este año se organiza en el marco de la celebración de los 175 años de relaciones diplomáticas entre Costa Rica y España y en colaboración con la editorial Costa Rica y el Comité Coordinador de Letras de Costa Rica, para fomentar las redes de cooperación y las relaciones de negocios a partir del encuentro entre actores de la industria literaria de Costa Rica y de España. Este programa aspira a promover y compartir obras de creación a partir del encuentro entre escritores, editores, promotores y demás actores de la industria literaria. Antes de dar la palabra a nuestros invitados, quiero destacar que en esta casa programamos numerosas actividades relacionadas con la cultura costarricense y confiamos en seguir haciéndolo por mucho tiempo. Para nosotros es siempre un placer trabajar con la Embajada de Costa Rica en Madrid. Bienvenidos una vez más a los diálogos que nos conducirán por los temas y caminos de la literatura costarricense y de la narrativa de los escritores que nos acompañan esta tarde. Muchas gracias y paso la palabra a Carlos Cascante, vicepresidente de Letras de Costa Rica. Estimado director Morán, estimada embajadora de Costa Rica, Alejandra Bolaños, todos los que nos acompañan hoy. Pensando en cómo iba a dar la bienvenida a ustedes esta tarde, en nombre de la editorial Costa Rica y para lo que la editorial Costa Rica significa este acto, me imaginaba yo la siguiente escena: una señora de 66 años, que es el tiempo que tiene la editorial Costa Rica con nosotros, que le dicen una tarde: bueno, la vamos a llevar a Madrid en otoño para que no sufra del calor del verano ni del frío del invierno. La vamos a llevar a Madrid en otoño y va a poder usted presentar algo de su quehacer diagonal a la Plaza Cibeles. Así se siente la editorial Costa Rica hoy. Creo que es la mejor forma de plantearlo. La editorial Costa Rica tiene 66 años de estar funcionando en Costa Rica. Es la editorial del Estado de Costa Rica, pero funciona con independencia. Su función no solo es publicar textos, su función es rescatar el acervo literario costarricense, pero también proyectarlo. Queremos pensar desde la editorial de Costa Rica o de la editorial Costa Rica que somos pasado, porque tenemos un enorme pasado, pero que también somos presente. Y actividades como hoy me hacen pensar que tenemos un gran futuro. Les agradezco a la Casa de América habernos recibido, a la Embajada por tenernos aquí, a los organizadores de Letras de Costa Rica por este esfuerzo que es muy importante para el desarrollo nacional, y a todos ustedes por estar aquí presentes. Buenas tardes y espero disfruten la jornada. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto verlos a todos y a todas acá esta tarde. En nombre de la Embajada de Costa Rica en España, les doy la más cordial bienvenida a la edición 2025 de Letras de Costa Rica. En realidad, agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Para nosotros como Embajada es muy importante. Agradezco, por supuesto, a Casa América siempre
acogernos como ya es costumbre en este inmejorable escenario. La verdad es que es un lugar maravilloso aquí, como decía el doctor Cascante, en el mejor lugar de Madrid, para tener una noche de literatura costarricense. Esta es la 4ª edición de Letras de Costa Rica y lo celebramos, como bien decían, en un año muy especial en el que celebramos 175 años de relaciones diplomáticas entre Costa Rica y España. ¿Qué mejor manera de celebrarlo que con literatura de las 2 orillas del Atlántico? Porque contamos hoy con destacados autores costarricenses, pero también con un autor español que nos acompaña. La idea es convocar al público de ambos países y estrechar los lazos a través de la palabra escrita. Hoy tendremos 3 mesas que hemos preparado con 7 destacados escritores. La primera mesa tratará sobre el libro que hablaba el vicepresidente de la editorial Costa Rica, Narrativa Contemporánea Costa Rica-España. Esta es una coedición de la editorial Costa Rica y la Embajada de España en Costa Rica, mi homóloga en San José. En ella en esta mesa, participarán escritores costarricenses, que ya los tenemos aquí, sentados, Diego Quintero y Gabriela Peña Valle, junto con el escritor español, el señor Javier Sáez Ibarra. Y esta primera mesa nos la va a moderar Laura Solano Rivera, que es la jefa de producción y editora de la editorial Costa Rica. Ellos han venido desde Costa Rica para estar aquí esta noche. Posteriormente, en la segunda mesa, el autor Rodolfo Arias Formoso dialogará con el doctor Carlos Humberto Cascante sobre su obra Mamá tiene 100 años, que me contaban que ya está agotada esta edición y eso solo buenas cosas puede decir. Lo escucharemos bien sobre su obra. Y la tercera mesa está dedicada a la poesía y contará con la participación de las autoras Silvia Castro Méndez con su obra La llama enmudecida, de Rolando Durán Vargas con su libro Donde el tiempo espera, qué bonito, Donde el tiempo espera, no sé si el tiempo espera mucho, pero el nombre es muy bonito, y de la poetisa conocidísima Arabella Salaberry con su obra Chicas Malas. Esta tercera mesa estará moderada por el escritor e investigador Carlos Francisco Echeverría, quien es uno de las personas que más ha apoyado durante estos 4 años que Letras de Costa Rica sea posible. Hace poco, en estos días, estaba leyendo a una autora española, Irene Vallejo, en un libro que se llama El infinito en un junco. Y refiriéndose a las bibliotecas nos decía que en ningún otro lugar podemos encontrar tanta información reunida, tanto conocimiento posible, tantos relatos con los que experimentar el miedo y el deleite de vivir. En efecto, coincido con eso. Yo creo que los libros son parte intrínseca nuestra, parte intrínseca del ser humano, parte de nuestra viaje y de nuestra aventura. ¿Cuántas veces? Yo creo que todos los que estamos aquí es porque nos interesa la literatura. ¿Cuántos momentos de nuestras vidas hemos disfrutado, hemos vivido, hemos sufrido, hemos llorado, nos hemos reído con un libro? Y parte de hoy lo que queremos es conocer un poquito más de esos libros de nuestros autores costarricenses y españoles. El evento de hoy es una construcción colectiva, porque se dice la Embajada de Costa Rica, sí, trabajamos mucho en la Embajada y coordinando con Casa América y con todos los autores, pero realmente también aquí hay otros 2 actores fundamentales. La editorial Costa Rica, que hablaba don Carlos Cascante, y el Comité Asesor de Letras de Costa Rica, algunos de sus miembros están aquí, que son, insisto, quienes nos han acompañado a la Embajada para que esto sea posible por 4º año consecutivo. Y por supuesto con el invaluable apoyo de Casa América, sin quienes no podríamos llevar a cabo todo esto. Quiero reconocer finalmente el trabajo de todas las personas que han participado, de mi gente en la Embajada. En la Embajada ahora somos, con Embajada y Consulado, 3 diplomáticas y 2 administrativas, quienes hacemos desde consulado atender a la gente, cada uno de ustedes cuando necesita algo, hasta toda la parte política, de cooperación, de turismo, de cultura, como hoy. Así es que realmente es un trabajo muy grande que hace mi gente en la Embajada, que hacemos todos juntos para que esto sea posible. Muchas gracias. Y el objetivo siempre es difundir y celebrar las voces de la literatura tica, de la literatura costarricense en el ámbito internacional, y consolidar un espacio de diálogo y reconocimiento para los escritores nacionales.
Sin más preámbulo, los dejo a lo que vinimos, a escuchar a los autores y doy paso a la primera mesa. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Laura Solano, soy la jefa de producción editorial y la editora de la editorial Costa Rica. El libro que vamos a presentar en esta primera mesa, Narrativa Contemporánea, nació como un esfuerzo conjunto de la Embajada de España en Costa Rica y la editorial Costa Rica. Lo que buscábamos era unir a estos autores y autoras que comparten el enorme mapa de la literatura hablada y escrita en español y darles al público tanto en España como en Costa Rica las voces ya, muchas muy reconocidas y muchas que, cruzando, digamos, el océano, están por darse a conocer. A mí lo que más me interesa, digamos, en esta noche es darle la palabra a los autores, que ellos dialoguen sobre sus obras. Nos acompañan, como dijo la señora embajadora, Gabriela Peña Valle, Diego Quintero y don Javier Sáenz de Ibarra, y a ellos doy la palabra para que ellos puedan dialogar y dar a conocer esta obra. Es importante también que, para los que no lo tengan, trajimos algunos ejemplares para darles como una cortesía a quienes nos acompañan esta tarde. Entonces, quienes no lo tengan pueden acercarse a doña Giselle para que les haga entrega de un ejemplar. Perfecto. Adelante. Adelante. Bueno, tal vez yo podría comenzar con alguna idea para ponerla sobre la mesa. Cuando estaba revisando el libro, pensaba, bueno, ¿qué podría ser interesante? ¿Qué ángulo le podría aproximarme a esto? Y leyéndolo, comencé a notar, más que todo, pues, una diferencia. Entonces pienso yo, bueno, ¿qué es lo que podría traer a palestra? Es casi un ejercicio de teoría literaria comparativa, ¿no? Y algo que me pareció muy interesante de esos textos, a pesar de que somos personas, compartimos, pues, de los dos países, compartimos el idioma, estéticas, diría, bastante distintas, en tanto que el lado costarricense pareciera inclinarse más por una literatura más sugestiva, más poética, de un corte casi más experimental, pareciera. Uno podría argumentar, claro, es una antología, el antologador o las antologadoras, etc., se podría inclinar por cierta estética, pero en todo caso, dentro de lo que podría conocer dentro de la literatura española, narrativa española en particular, aunque haya una corriente, ahora lo estaba comentando con Javier más temprano, me dice que no es una corriente particularmente fuerte, ¿no? Quiero pensar que esta condición, ¿no?, que tiene los textos costarricenses, digamos, de corte más experimental, aquí estoy usando conceptos operativos, ¿no? Pueden darse por diferentes factores. En todo caso, una de las teorías así que se me viene a la cabeza así de entrada, y también lo traigo a colación por la relevancia que tiene este personaje en ambos lados del charco, es lo que Rubén Darío hace, ¿no?, lo que hace en su literatura, que es que nos da a nosotros la posibilidad de, a partir, digamos, de la gran literatura clásica, mezclarla con lo nuestro, ¿no? Hay un lenguaje casi mezclado ahí. De ahí en adelante también, bueno, hay otras ideas que podría traerlas más adelante. No sé si alguien quisiera tal vez agregar algo para no quedarme mucho hablando sobre ello. No sé si quieres intervenir sobre eso. Adelante, don Javier. Sí, Sí, adelante usted, por favor. Bueno, claro, realmente una antología no deja de ser una mirada muy parcial sobre, imagino, la cantidad de cuentistas que trabajan en Costa Rica o que trabajan en España. Pero es totalmente cierto, compartíamos la misma observación. La mitad aproximadamente de los
de los relatos del lado español son lo que podríamos llamar relatos realistas. Es decir, que los personajes son fácilmente reconocibles, las peripecias podrían ocurrirle a cualquiera de nosotros, el cuento en cierta medida se abre con una expectativa y termina concluyendo, y es así, ¿no? En mi caso, mi cuento es bastante realista, aunque tiene un elemento fantástico, pero yo soy en España considerado un autor muy experimental, o sea que he elegido un relato que me parecía fácil, no quería hacer alguno demasiado extraño. O sea que puede haber aquí circunstancias que modifican a lo mejor una primera impresión que podemos tener. Pero es interesante, o sea, así como hay coincidencias, que luego a lo mejor podríamos hablar de ellas, sí que es interesante, hay un cuidado por el lenguaje, una libertad en el lenguaje y en ciertas formas que sí que se aprecian en el lado costarricense, ¿no? Que quizá en el lado español en muchos casos el lenguaje es más funcional respecto de la historia, ¿no? Digamos que el peso de la historia es lo más importante en muchos de esos cuentos. En algunos relatos, yo pienso que en el tuyo, por ejemplo, ¿no? Hay más un ejercicio formal, más que el hecho de contar una sola historia que cierra perfectamente, sino que se abre, como decías tú, en un montón de sugerencias, ¿no? Hay otros relatos que se sitúan casi en un espacio y lo que el espacio puede dar de sí. Hay una ruptura de relatos donde ya no, el narrador ya no sigue la peripecia de un personaje, sino que en algún modo se interrumpe. También en tu relato ocurre un poco eso, ¿no? Se interrumpe la historia, ocurre en varios de ellos, ¿no? No sigue, pero ya está, eso es el cuento, ¿no? Y yo diría que, bueno, hay algunas teorías sobre el peso del realismo en la literatura española en general. Se habla de que nuestros autores fundacionales, del Lazarillo de Tormes, un poco antes la Celestina y el Quijote, y luego el realismo de Galdós y Clarín, son las grandes figuras, como que marcarían una senda muy, muy marcada, ¿no? Y sí tengo que decir, así de entrada, como que en la literatura española actual, y hablando específicamente del cuento, hay dos líneas de fuga que están como saliendo de ese realismo. Por un lado, la introducción de lo fantástico, de lo inverosímil, de lo irracional incluso, y luego hay una corriente muy interesante que es una línea muy cercana al surrealismo, donde hay autores realmente que yo aprecio mucho, que en concreto hay un autor que yo valoro mucho, Ángel Zapata, que es un autor surrealista que de alguna forma, pienso yo, ha creado o ha impulsado una cierta escuela surrealista que, por su propia caracterización, toca también lo extraordinario, lo inverosímil, y donde hay un trabajo en el lenguaje también muy, muy, muy potente, ¿no? Pero vamos, estaría completamente, con las salvedades que digo, muy de acuerdo con tu análisis, ¿no? Que bueno, ya ustedes juzgarán cuando lean los relatos, ¿no? Bueno, más allá de lo que ya han explicado ampliamente, llegué hoy, venía en el avión pensando que en realidad la vida es realismo, de pronto la vida es magia, de pronto la vida no tiene un comienzo claro, porque renacemos muchas veces en la vida que tenemos, de pronto tampoco sabemos cuál va a ser el final, de pronto no es tan lineal, y a veces sí es muy lineal. Y pensaba en esto y me acordaba de esta frase de Wittgenstein que dice que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y amarro eso con lo que han hablado acerca de la cooperación. Finalmente, estamos aquí por la cooperación, pero el ejercicio de la literatura y sobre todo la lectura es generar estos vasos comunicantes que nos muestran las realidades de otras personas en otras latitudes donde la geografía influye, me parece a mí. No es lo mismo saber, por ejemplo, ayer estaba caminando y dentro de una casa, o sea, detrás de la ventana de la casa, en el marco de la ventana, adentro de la casa, estaban haciendo una planta de trébol y estaba florecida. Entonces yo decía, qué particular venir de un lugar a donde florecen inclusive dentro de las casas las plantas.
y cómo eso influye en la forma en que uno cuenta sus propias historias y cómo es importante leer otras historias para que me cuenten desde otro lugar. Y en una época donde estamos tan polarizados a nivel mundial, es también no solo un ejercicio necesario, sino que es un ejercicio casi que de rebeldía, de atreverse a leer al otro, a la otra, de leer en silencio, sin juzgar, simplemente recibiendo, para tratar de entender estos otros mundos que pasan no solo por las geografías, sino que también atraviesan los grupos etarios, el género, los géneros, no sé, de manera tal que como antología me parece a mí que este libro es un gran acierto inclusive político, la reunión en lugar de la división, donde a diferencia de lo que está pasando actualmente, el otro o la otra no son un riesgo, sino que son una oportunidad, una ventana, o más aún si queremos, unos ojos, donde podemos ver ese modelo distinto, esa realidad distinta y ese percibir distinto, ¿verdad? Una suerte de ejercicio de, no sé por qué pienso ahorita en Picasso. Veo el mundo, lo digiero y me sale como me sale, ¿verdad? Un ojo por aquí, una boca por acá, y eso no está mal, eso está muy bien, y eso es hermoso y es horroroso al mismo tiempo, y ambos conceptos se valen. Es una rebeldía de darnos permiso de recibir a los otros y a las otras. Claro, tal vez siguiendo esta idea, digamos, y lo que uno hace, digamos, bueno, completamente de acuerdo que es un acierto esta unión, ¿no? Además teniendo tantas, pues, enlaces culturales, históricos, ¿no? Y con estas ideas que estaban mencionando, digamos, lo que yo veía particularmente, yo pensaba, bueno, ¿por qué estos cuentos, digamos, del lado, digamos, español, por decirlo así, traen estas características? Ahora estaba pensando también, yo decía, también es una cultura o un país pues más antiguo que un país latinoamericano que prácticamente se independizó, pues, no, relativamente reciente en comparación, ¿no? Muchos de esos han pasado tal vez en una época donde esas estéticas ya las tuvieron, ¿no? En algún momento, y ahora están, no sé. Al final la literatura es un constante cambio de tendencias también en las estéticas que podría darse, ¿no? Y tal vez España la tuvo en otro momento. Y en este caso, pues no, completamente de acuerdo con lo que dice Gabriela, y bueno, ese es mi aporte. No sé. Bueno, quizá tendríamos que haber empezado agradeciendo el hecho de estar en la antología. Claro, sí. Lo hemos dado por hecho y ya todo un día su libro, pero es un honor estar ahí. Sí, Para mí ha sido una alegría enorme, ¿no? Me parece muy interesante, a la luz de lo que decían, también los parecidos, ¿no? Hay un tipo de cuento que en España, digamos, se considera el cuento canónico del siglo XX, que fue a mediados del siglo XX. Una serie de autores como que justamente este año se celebra el centenario de su nacimiento, varios de ellos, Ignacio Aldecoa, Ana María Matute, Carmen Matingaite, Medardo Fraile, una serie de autores que son muy queridos para nosotros. Diseñaron un tipo de cuento, como he dicho antes, de principio a fin, con una voz narradora que te va llevando de la mano de una situación a otra, bastante lineal, muchos incluso cayendo en el famoso efecto final del cuento, ¿no? Que se considera el cuento perfecto es que en la última línea comprendes el relato, ¿no? Incluso comprendes el título, que es una clave que solo al final se aclara, ¿no? Este tipo de cosas muy efectistas, por otra parte, ¿no? Hay un clímax final. Entonces, bueno, yo, sin haber leído autores costarricenses hasta ahora, de pronto descubro unas búsquedas estéticas, un final de ese cuento, un clásico, digamos,
una libertad en el lenguaje, una libertad en la composición, un trascender la historia que se narra, un gusto por el propio trabajo con el idioma, donde a veces ese está, como decía antes, por encima. Y en eso estamos en lo mismo. O sea, me siento muy cercano. Cuando lo he leído, no es que digo, ¿esto qué es? Es algo demasiado extraño, exótico, algo parecido. No. O sea, todo lo contrario. O sea, somos compañeros de una búsqueda de lo que es el relato hoy. Y esa libertad que quizá también tiene una consecuencia política. Es curioso, hablando de política, que los relatos seleccionados no tratan directamente en ningún caso en temas políticos y casi diría sociales. Bueno, me cuento un poquito de refilón, pero prácticamente no lo tratan. Sin embargo, hay una reivindicación de la libertad creativa y del manejo del idioma y de no ponérselo fácil siempre al lector. ¿No? La elipsis, por ejemplo, es un recurso muy utilizado donde el lector tiene que rellenar esos huecos, ¿no? Hay una conciencia de la escritura, no solo de la belleza, sino diría de la riqueza y de las posibilidades del lenguaje, que me parece una conquista que yo veo compartida tanto en los cuentistas de la antología, tanto costarricenses como españoles. Y también sospecho la idea de que muchos de nosotros, por lo menos yo me incluyo y hay otros colegas que podría mencionar, que no se atienen a una sola estética, sino que en sus libros de cuentos a veces, o en distintos libros de cuentos, utilizan diversas, no sé si tenéis esa experiencia vosotros, o sea, todo está disponible, por decirlo así. Yo puedo escribir un cuento realista y de pronto puedo escribir un cuento donde hay 4 voces que se mezclan. O donde hay solo, por ejemplo, otro cuentista muy querido por mí, Hipólito Navarro, tiene un cuento, son solo preguntas, pero a través de las preguntas uno descubre el drama de un personaje que hay ahí, ¿no? Etcétera. O sea que veo ahí también ¿de dónde viene eso, no? Pues yo no sé si habéis leído vosotros cuentistas españoles actuales, y yo en cambio confieso mi laguna, que ahora he empezado a llenar un poco con este acercamiento, ¿no? Y sin embargo compartimos algo, quizá no fácil de definir, pero es una búsqueda y un amor al lenguaje y un amor a las posibilidades del cuento que nos hacen ser coetáneos, ¿no? No sé, me parece. No, estaría completamente de acuerdo, y también creo que digamos que es una riqueza del género tal cual, del cuento, es que digamos no hay necesidad de casarse con un mecanismo, con una estética, sino que dentro de un mismo libro de cuentos se pueden trabajar distintos y tener distintas aproximaciones. En todo caso, creo que sí, y ese vacío que se llena, digamos, porque también, digamos, por esos narradores contemporáneos españoles, yo decía, cómo uno compartiendo el idioma, siendo históricamente tan cercanos, tenía ese hueco, ¿no? Con esos escritores, y un género que es pues, el que ando constantemente buscando, que es mi favorito. Hay una instancia ahí que, bueno, espero que con proyectos como este y que hayan ojalá muchos más puedan comenzar a cerrar, ¿no? Como punto de encuentro, entonces pareciera que el lenguaje es un punto de encuentro vital y el enriquecimiento mutuo de ese lenguaje y de esa visión de mundo. Y como punto tal vez de mejora es el intercambio desigual de los libros, porque una editorial pequeña, como es difícil que una pequeña editorial tenga acceso a España. En Costa Rica tenemos mucha más afluencia de editoriales españolas, libros españoles, autores españoles. Entonces, digamos, en esta época de conexión, de búsqueda de cooperación, sí sería interesante pensar, buscar formas de que este intercambio sea más igualitario, o sí, más fluido. Y con respecto a lo que decía antes don Javier, de que no trata tanto el tema político, en el tanto estemos buscando la libertad individual
hay un enorme concepto político detrás en este momento, donde pareciera que la homogenización es algo esperable, y eso es terrible, ¿verdad? Entonces, si mi mundo se escribe de una forma y su mundo y es su mundo y el mundo de ustedes se escribe de otra forma, dichosamente esa homogenización no se está dando, y eso ya es políticamente relevante y es muy importante y es maravilloso. Sí, efectivamente, para ir cerrando, ¿verdad? Efectivamente, el punto de encuentro que da la palabra escrita en español y cómo se enfrentan todos los autores al hecho artístico tiene sus semejanzas y obviamente sus diferencias, pero como lo mencionaban ellos, la cuestión de cómo trabajar desde el lenguaje, porque sigue siendo el elemento propio de creación, digamos, de todos los escritores que nos acompañan, no solo en esta mesa, sino en las siguientes mesas, es trabajar con el lenguaje, es darle al lenguaje, ver cómo domamos esa materia que es el lenguaje, ¿verdad? Lo que podemos decir y no decir incluso en los blancos, en los silencios, es realmente enriquecedor. Esta antología la vemos desde Costa Rica como un gran encuentro entre los 10 autores y autoras españoles con los 10 autores y autoras costarricenses. Realmente lo que hubo era buscar escritores de alto nivel, que sí hubiera, digamos, no hubiera demérito de mujeres, hay la misma cantidad de autores que la misma cantidad de autoras, que para, ahora que hablábamos de política, eso es un hecho político muy importante, ¿verdad? La voz de las autoras en Latinoamérica, que ahora pues se consume mucho en España, dichosamente, pero era darle libertad a los autores. De hecho, fue una propuesta: ¿qué texto es el que ustedes quieren enviar para la antología? ¿O qué textos desean enviar y que sean analizados para la antología? Realmente lo que me queda a mí como decir para cerrar es invitarlos a leer los cuentos, acercarse a la producción costarricense. La producción española pues la tiene más a la mano, visitar las editoriales. Bueno, la editorial nuestra es la editorial Costa Rica, pero además de eso, muchos de estos autores costarricenses tienen sus propias editoriales. Entonces, en las biografías de la obra, ustedes pueden consultarlas ahí y también conocer esas otras editoriales y saber que en un pequeño país de Centroamérica se está produciendo literatura, y literatura muy buena. Y como ya es muy conocido este evento, Centroamérica cuenta. Y eso es lo que queremos hablar pues esta tarde-noche. Muchísimas gracias por su atención. Bien, creo que nos escuchamos bien. Continuamos esta velada con la presentación del libro Mamá tiene 100 años de el autor Rodolfo Arias Formoso. Permítame hacer una pequeña presentación de don Rodolfo. Don Rodolfo es un autor muy conocido en Costa Rica. Con nuestra casa editorial, la editorial Costa Rica, ha publicado 3 obras, si no me equivoco. La primera obra muy conocida, que es El Emperador Tertuliano y la Legión de los Superlimpios, conocida por Vespasiano, por aquello de la Vespa. La segunda obra es Guirnaldas bajo la Tierra, que es una historia muy interesante que nos lleva a un mundo fantástico en que Costa Rica tiene un metro, San José tiene un metro. Cosa que para los que somos de Costa Rica entendemos que eso ya de por sí es fantástico. Y sí, y ahora nos acompaña con su nuevo libro Mamá tiene 100 años, que es un éxito de ventas, como decía doña Adriana, es un éxito de ventas. Y ya estamos, esa es la buena noticia que yo le traía a don Rodolfo, ya estamos pensando en la primera reimpresión. No le aseguro que salga para este año, las cosas no son tan perfectas, pero esperamos que se produzca. Don Rodolfo tiene varias características que a mí siempre me han llamado la atención. Es un gran escritor, pero lo que muchos no saben es que es ingeniero en ciencias informáticas. Uno de los fundadores de la Escuela de Informática de la Universidad de Costa Rica, para aquellos que dicen que para dedicarse a las letras
para dedicarse a las letras no hace falta tener una profesión en específico, sino que es un oficio más que una profesión o un título universitario. Además, don Rodolfo, algo que muchos saben, pero que generalmente no se dice, es un ajedrecista. Y tenemos la ventaja que nos acompaña hoy porque tiene un torneo de ajedrez, y don Rodolfo hizo algo que yo creí que eso no se puede hacer en un torneo de ajedrez, que era solicitar que le pasaran las partidas. Algo así, ¿no? Pedí permiso para perder hoy por ausencia. Ah, imagínense, sacrificó el resultado del torneo por estar acá, que habla muy bien del cariño que don Rodolfo tiene por lo que hace. Yo quería iniciar esta conversación pensando en lo siguiente, y pensando quizá en términos muy generales. Usted ha dicho en diferentes ocasiones que este libro se le fue quedando, incluso termina el libro diciendo que en el 2018 el personaje principal termina de escribir. ¿De dónde surge Mamá tiene 100 años? Es difícil saber de dónde viene una novela porque una hipótesis que uno se la dejaría a los estudiosos de literatura es que los escritores traemos los libros desde que nacemos, con nuestra historia familiar, con las cosas que nos toca vivir en la infancia. Con cada vuelta que da nuestro destino, pues uno se va enriqueciendo de experiencias que un día u otro salen en sus libros. Y por eso tal vez no podría yo echar una fecha y decir que esa es la de la génesis del libro. Pero en este caso sí hay algo interesante. Corrían los años 80 y Centroamérica se encontraba envuelta en guerras terribles. La guerra civil de El Salvador, por ejemplo, donde el Frente Farabundo Martí intentaba, mediante una guerra de insurrección, tumbar una dictadura conservadora y toda una estructura política de privilegios, de castas, en fin. La historia de las revoluciones en América Latina tiene un capítulo terrible en El Salvador, capítulo predecido por otra revolución muy importante que fue en su momento la sandinista, sin detenernos ahora a evaluar en qué paró con el paso de tantos años. Y lo cierto del caso es que lo que ocurría allá, Guatemala, El Salvador, Nicaragua fundamentalmente, nos llenaba a los costarricenses de refugiados. Había una gran organización bajo la tutela de ACNUR de Naciones Unidas, donde yo trabajé y donde trabajaba una querida amiga, creo que psicóloga o socióloga de profesión, y un día que estábamos, yo como informático, yo estaba diseñando una base de datos y sistemas para darle seguimiento a los refugiados, me dijo: Rodolfo, estamos viviendo en mi familia una situación tan angustiosa, fíjate que murió mi tío, el tío de ella, un hombre muy conocido, no voy a decir mejor aquí apellidos ni nombres, pero sí muy conocido en la sociedad costarricense, había fallecido, y la abuela de ella, una señora de origen inglés, estaba en ese momento muy enferma y llegando a los 100 años, no exactamente 100, pero casi, como digamos 97. Y entonces cuando muere el tío, la familia hace un cónclave, una reunión, y deciden no contarle a la abuela para que no sufra, porque de todas maneras está con una neumonía en sus últimos días en el hospital. Y se recuperó la bandida señora. Regresó a la casa y preguntó: ¿y dónde está? Bueno, voy a decir el nombre del hijo. ¿Dónde está Alfonso? ¿Por qué no ha vuelto Alfonso? ¿Qué se hizo Alfonso? Y la familia: ¿ahora qué diablos hacemos? La mitad de la familia decía: mantengamos la mentira porque abuela ahorita se vuelve a enfermar, y la otra mitad decía: no sean tan crueles, díganle. Pues entonces a mí eso se me quedó. Mi amiga además era una excelente cuentacuentos, una persona simpaticísima. Su papá, muy conocido actor costarricense, José Trejos, de gran prestigio, queridísimo por todo el gremio del teatro costarricense. Y ella había heredado las dotes actorales de su papá. Entonces a mí me entró muy de lleno el cuento de la abuela, que ahora qué hacíamos, ¿no? Que si le contábamos o no.
Y esta es la historia de una ancianita que en la víspera de que cumpla 100 años recibe la visita de su hija, que tiene 75, quien le viene a contar que su hermano, es decir, el hijo mayor, que habría llegado ya a 77, murió, que tiene 1 mes, 2 meses por ahí de haber muerto. Y obviamente que la abuelita está esperando que en su centenario se vaya a reunir la familia, vaya a haber una gran celebración y a ver a su hijo. Y ya no queda más que llegar y contarle la triste noticia. Esa es la anécdota que rige toda la estructura del libro. Parte de ahí el desarrollo de la novela. Justamente eso es narrado por Laura Brunello, su personaje central, que es una mujer de unos 75 años, con una vida muy interesante, que es lo que narra en el texto. Pero mi pregunta es, en lo que yo he leído de usted, es la primera vez que su narrador es una mujer y su personaje central fuerte es una mujer. Entonces, ¿cómo hizo usted para ponerse en los zapatos de una mujer? Porque creo que es una de las cosas más difíciles que un hombre puede hacer en la vida y que tal vez no pueda hacerlo en la vida, pero usted lo intenta desarrollar a lo largo de 400 páginas, con momentos que son muy complicados de ponerse esos zapatos. Si hubieran sido solo los zapatos. Sí, el vestido también, pero bueno. Tengo 2 respuestas. Una es que entre hombres y mujeres son más las coincidencias que las diferencias. Esa podría ser una tesis que solo la pongo sobre la mesa. Vivimos en una época donde las discusiones sobre género, en donde las luchas contra el patriarcado, el machismo y tantos flagelos ocupan un papel sitial de primerísimo orden y con justa razón. No podía ser para menos. Pero donde quizá olvidamos que somos capaces los hombres de entender a las mujeres y viceversa mucho más de lo que a veces sentimos. Es una tesis que puedo dejar así puesta sobre la mesa. O tal vez yo me atreví, yo personalmente, independientemente de cuál sea la realidad de las cosas, a imaginar, a sentir, a estar en la mente y en la vida de una mujer. Por dicha no lo hice solo. Mi queridísima amiga de toda la vida, Arabella Salaverry, le dio una lectura entrañable, amorosa, profunda al libro cuando era un manuscrito, y su retroalimentación fue para mí valiosísima. De manera que Arabella está en el libro. Cristi Barrantes Bryce, mi compañera que está, también dio una lectura del libro llenísima de retroalimentación, de intensidad, de tal. Mi hermana María, que está allá en Costa Rica, 3 años menor que yo, es una escritora excepcional que nunca ha querido publicar ni una página, pero tiene un enorme talento, hizo lo propio. Ruth Cubillo, de la Facultad de Letras, doctora en literatura, dictaminó la obra para la Editorial Costa Rica y su lectura fue riquísima. Mi amiga que me contó la historia de su abuela. Y así tantísimas mujeres que han viajado a través de mi experiencia, a través de lo que yo he sentido en la vida, que son las mujeres que sienten, que viven, que expresan. Es tal vez lo que está ahí, el resultado de muchas voces femeninas, llegando hasta el trabajo ya directo, concreto, expreso, puesto aquí. Sin Laura Solano, que está acá con nosotros, este libro no sería tan bonito como es. Sin Sofía Machado, la portadista, no tendría una portada que a mí me conmueve muchísimo. Aquí hay un trabajo femenino de muchas mujeres y pues yo puse el teclado y un poco mi oficio, pero sí quiero reconocer que no estuve solo, es lo primero que me parece importante declarar. Sí, porque
entre Laura Brunello y su madre hay una tensión muy interesante que uno a veces ha podido experimentar en su propia familia o en diferentes familias donde usted nota cómo la madre se acerca más al hijo mayor o al hijo varón, mientras que el padre se acerca o tiene más coincidencias, quizá no sea la palabra correcta se acerca, sino que hay más coincidencia entre el padre y la hija. Y eso queda muy, muy retratado en la novela, aunque uno no se piense en el papel de Laura Brunello, sí lo nota, sí le llega muy cercano esa referencia. Y usted me comentaba que fue de lo que más le costó. ¿Por qué? Fue la apuesta más compleja. Aquí hay varias apuestas. Una es esa, ¿no? La que mencionábamos. Otra es hacer una novela en varias capas temporales. Hay una noche, y son 24 horas, desde que ella llega y le cuenta lo que le tiene que contar a la mamá. Y la mamá le dice en italiano, anda, escríbelo. Todo, sí, va, escriba todo lo que le acabo de decir, porque le contó la historia de la familia. Ese es un tiempo de 24 horas, el tiempo real en donde el lector va a viajar por ese tiempo. Después hay una retrospección a toda la historia de la familia, incluyendo la Segunda Guerra Mundial y la historia de Italia y muchas cosas. Y luego hay un tiempo que se extiende más bien hacia el futuro, que es todo el tiempo ya sugerido, que le costó a ella de investigación y tal, porque es una novela muy minuciosa, escrita por Laura, que es una académica que nunca ha escrito una novela, sino que es una investigadora. El libro tiene más... Que eso también le pega a uno si es académico, don Rodolfo, porque cuando uno es académico, esa noción de buscar detallitos y esa concentración en el detalle le es muy familiar. En la novela le quedó a Laura, a mí no, a Laura la novela le quedó más parecida a un paper. Sí, tiene un afán de paper. Tiene pinta de paper, sí. Entonces esos 3 tiempos ya eran un riesgo. El tema en sí y la narradora que nunca hace una pausa, esto no tiene capítulos, no tiene secciones, es un solo flujo de conciencia, un solo monólogo en primera persona. Ese era un segundo gran reto. Y el tercero y más complejo era cómo describir psicológicamente la interacción entre madre e hija. Y una madre de 100 y una hija de 75 que están conversando de hechos que tienen un siglo de estar ocurriendo. No sé, ojalá que haya quedado bien. Esa es mi respuesta. Pero es muy humano, es que esa tensión es muy humana, quizá eso sea lo complicado. Un último tema ya para no abusar del tiempo. Hoy me toca ser el celoso guardián del tiempo, papel que no es nada agradable. Vieran qué feo ser así con el látigo del tiempo y con un celular viendo el tiempo. Pero este libro tiene varias características. Como usted señalaba, hay una línea temporal compleja, pero hay una línea de establecimiento de la actuación de los personajes complejísima. Usted nos manda a la Italia pre-Segunda Guerra Mundial, nos narra un poco esa Italia de Guerra Mundial y un poco la posguerra italiana, que es a veces uno piensa que un poco peor que la guerra, ¿verdad? La posguerra italiana fue especialmente complicada. Después nos manda viajes por los Estados Unidos, no voy a hacer muchos spoilers porque parte de los Estados Unidos, pero usted me decía que hay una parte que le es especialmente cercana y a la cual usted le quería dar una especial referencia, que es el San José de 1960. Sí, todo eso se enmarca en un trabajo de la italo-costarriqueñidad, digámoslo con esa gran palabra. Italia, o los italianos, son la segunda etnia costarricense, después obviamente de la hispánica. Uno crece en Costa Rica con un compañero que es Cavallini, viendo que un gran pintor es Amiguetti, que el primer gran cuentista o novelista fue Gallini, etc. Uno sale de San José hacia la capital anterior, que es Cartago, y a medio camino, a los 10 kilómetros, queda Tres Ríos. Esa era la ruta que llevaba en el siglo XIX el ferrocarril que salía al Atlántico. Y se vinieron 3 barcos, cada uno como con 700 italianos, a trabajar al ferrocarril. Lo que no contaba don Minor Kidd, que fue el que los trajo,
es que esos italianos ya venían con muchísima experiencia en organizaciones sindicales y ya habían leído a Marx, a Malatesta o a Kropotkin. La cuestión es que a los 10 kilómetros se alzaron en huelga. Y Tres Ríos quedó llena de italianos. Y Entre Ríos la familia Malavasi es importantísima, la familia Vincenzi. Toda la línea férrea ahí para Cartago quedó llena de italianos que se alzaron en huelga y ya no quisieron hacer más el ferrocarril. Por suerte, porque nos dieron una cultura enorme, se sumaron al ser costarricense. Nosotros no decimos cerveza, decimos birra. No decimos hasta luego, decimos chao. No decimos que pinta la suya, decimos que facha. Y así sucesivamente. Costa Rica tiene una gran influencia italiana y yo quería trabajar eso. He tenido amigos, amigas, conocidos italianos, muchos. Siempre me ha llamado muchísimo la atención. Si Mussolini no hubiera intervenido tanto en la guerra civil española como lo intervino en los años 36-39, es posible que la deuda que Mussolini tuviera con Hitler al empezar la Segunda Guerra Mundial no hubiera sido tan grande. Pero Mussolini le debía el alma al diablo, es decir, a Hitler. Y de ahí viene el Pacto de Acero, donde Italia se mete a la fuerza a la guerra, pero no, ellos no querían ser parte del eje, los italianos no tenían ningún afecto por Hitler, ni mucho menos. Entonces la historia de la Segunda Guerra Mundial en Italia es dolorosísima y en mi opinión como suceso histórico apasionante. Y Laura y su familia salen de esa Italia desgarrada por una guerra que no era de ellos, con una península destruida por una guerra que no era la de ellos, y llegan a una Costa Rica que no entienden, que no pueden entender, porque ahí vivían unos libreros famosísimos, unos de apellido Lehmann, que de hecho tienen librerías en Alemania y en Suiza y son una famosa familia de libreros, los libreros Der Spiel, cerca de unos sastres Scaglietti y Aronne, y cerca de un escocés que tiene una tienda de aparatos agrícolas Murray, y hay unos ferreteros Coburg y Reimers y Amrain, y un barrio se llama Romoser, y Laura se queda así, y por allá están unos libaneses, Barzuna y Heikel y Yamuni vendiendo telas, y por allá hay un banquero o que se ve inversionista, también tiene un almacén en el centro de San José, Weisleder, el Emporio, y ella vuelve a ver, y hay de todo, y nosotros mismos los costarricenses somos un montón de vascos, decimos upe cuando queremos saludar. Así se dice en el País Vasco, EUP, hola, EUP Bilbao, gritan los del Athletic. Y de EUP por aliteración en Costa Rica se convirtió en UPE. Yo de niño saludaba UPE cuando llegaba a alguna casa a comprar huevos que me mandaba mi abuela. Somos navarros y somos muy gallegos, tan así que a veces a los costarricenses, los costarricenses le decían a los españoles gallegos, estamos llenos de Carballos y de Castro y de Sequeira y etcétera. Y Laura se queda viendo para todas partes y dice, ¿cómo hacen para vivir en paz? No, el único sastre importante no era Arone y Scaglietti, era Willy. La sastrería Willy's fue donde me hicieron el saquito con el que recibí mi primaria a los 12 años y la secundaria. Willy era un negro limonense, gran sastre. ¿Cómo hacíamos negros, chinos? Ya comenzaba a haber chop suey, arroz cantonés y guantán en casi cualquier barrio de Costa Rica. ¿Cómo hicimos para no pelearnos? Eso es lo que le llama mucho la atención a Laura y eso está en la historia de la novela. Un país tan multicultural, tan polifónico como Costa Rica, en paz. Ya no. Ya en el 2025 no. Creo que plantear esa oposición entre el San José de 1960, 65, 70 y el del 2020, 25 y etcétera, es algo importante en este libro. Yo lo quería hacer. Un San José despoblado, el del 25, sí. Al final. Bien, con esa idea de que del país que podemos volver a ser, yo quería agradecerle a don Rodolfo haber perdido esas partidas por ausencia. Yo creo que
yo creo que todos se lo agradecemos. Y muchas gracias por estar en Madrid con nosotros y con la editorial Costa Rica. Queda un minuto para leerle la primera página. Si gusta. Bueno. Todo el mundo quiere que lea la primera página, ¿verdad? ¿Ah? Lo queremos leer todo. Sí. Pero yo quiero compartirles una página. No, deseenme suerte. Así decía un viejo sonero boricua, Ismael Rivera, el sonero mayor. Cuando estrenaba una canción siempre decía, deseenme suerte. Esa parte a mí me gustó mucho del querido Ismael Rivera. Yo mañana voy para el sur de Italia, Galípoli se llama, hay uno en Galípoli en Turquía, pero este es el Galípoli de Italia, a jugar el Campeonato Mundial de Ajedrez para mayores de 65 años, representando a Costa Rica y estoy muy nervioso. Una mesa sin pasta no es una mesa, dijo mamá tras haberse agachado a mirar la lasaña en el horno. Se enderezó despacio y con esfuerzo, pero sin concederse el menor quejido. Y ante todo, sin pedirme ayuda. Creí que ella iría a descolgar los guantes de cuero, señal inequívoca de que ya el plato estaba en su punto, y que regresaría a sacarlo. Pero con un suave gesto de la mano, me pidió que lo hiciera yo. En el momento no me detuve a pensar si sería la primera vez que esto ocurría en los 3/4 de siglo que tenemos de conocernos. Y a esa indagación he regresado en estos últimos minutos mientras tomaba impulso y me decidía a empezar este escrito. Y sí, no cabe duda, hoy fue la primera vez que me lo pidió. Miré sus brazos delgadísimos, la piel apergaminada, un temblor como de libélula en los dedos, y miré el pecho hundido que aún insistía en un atisbo de garbo, la nariz fina e impecable que gozó del aroma acompañada por los grandes ojos que se entrecerraron, la sonrisa que se insinuó al contemplar el perfecto dorado del queso, la boca que hoy también estaba pintada de rojo oscuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos toca la parte de poesía, que es la última sección de la actividad de esta tarde. Y cuando se trata de poesía, pues yo creo que lo que todos queremos es oír poemas y no oírme a mí. Entonces yo me voy a limitar a agradecer la presencia de todos ustedes, de por supuesto los 3 poetas que nos acompañan en la mesa, y a presentar a cada uno de ellos. Ellos lo que van a hacer es leer poemas y luego al final puede quedarnos algún tiempito para comentar o para responder preguntas, tanto para estas autoras, este autor, como para los demás. Esperamos que nos alcance el tiempo para algunas preguntas o comentarios que ustedes quieran hacer. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría presentarlos. Ellos son Silvia Castro Méndez, Rolando Durán y Arabela Salaverry. Y vamos a comenzar la lectura con Silvia Castro. Silvia es poeta, profesora de filosofía e historia de la ciencia. Sus 2 primeros poemarios obtuvieron el premio de la editorial de la Universidad de Costa Rica. Y en el año 2010, su libro Agua fue galardonado con el Premio Nacional de Poesía Aquileo J. Echeverría. Los premios Aquileo J. Echeverría son los premios que se otorgan en Costa Rica en distintas manifestaciones del arte, y hay uno específico para poesía. Este lo ganó Silvia Castro en el año 2010 con su poemario Agua. Desde 1998 a la fecha ha publicado 9 libros de poesía, 4 en Costa Rica y 5 en España. Ella reside
actualmente en España, ya desde hace un número de años reside en España, e incluso hay algún libro de ella que está publicado en los dos países. El último de estos 9 libros se llama La llama enmudecida y ha sido publicado este mismo año en Madrid por Del Centro Editores. Me gustaría, antes de darle la palabra a Silvia, leerles un párrafo muy breve que escribió sobre ese libro Janet Amit, una escritora también costarricense. 3 renglones que me parecen muy elocuentes y que dicen: La llama enmudecida es un poemario que arde como una hoguera ritual, invitándonos a acercarnos a su calor, con el riesgo de quemarnos también un poco, para recordar que lo humano tiene esa complejidad paradójica donde el placer coexiste con el dolor. Y sin más introducción, porque la poesía no se explica, los dejo con los poemas de Silvia Castro Méndez. Muchas gracias. Bueno, es un libro difícil de leer para mí porque es un libro sobre el duelo de mis padres, entonces el título viene de un poema de Ada Salas, que es una gran escritora, y el epígrafe dice: te has sido como el sol, una boca de tierra te había comulgado, luego solo la llama enmudecida. Vertiente, que tiene también un epígrafe de Elizabeth Bishop que dice: The art of losing isn't hard to master. Rotura, el fluido cambiando la piel de los declives, la débil estancia de lo vivo. Todo conspira como un sonido sordo entre las vértebras. Aprender a perder, oficio indominable. Una hilera de exilios nos acosa por los 8 costados y hacia ellos la riada despeña sus escombros. Hay rodeos y paréntesis, pero la sangre corre en fuga hacia la herida. Aprender a perder, un oficio sin tregua. Los ojos bien abiertos desde el lugar del germen hasta el mar capital, donde mueren los ríos del margen y la entraña. Alzheimer. Alejarte. Disiparte en una niebla sin espejos. Oleajes irascibles sobre el marasmo de tu frente. Y yo, hermana, hija, madre, recodo al fin, refugio en el que abrevan mansedumbres, la filial esperanza ante una fanfarria de dardos sin origen. Brújula tendida al litoral, donde el temor se aquieta. Ese lugar antiguo, sin marcas de entrecejo, donde a veces retornas, Padre, y me cobijas. Voces muertas. ¿Cómo rehacer la historia? Lo que no recogí de tu relato, abocada a la prisa y la indolencia. Todo lo que se fue contigo, con tus ojos de lumbre entre los dientes. Lo que sí me dijiste y he olvidado. Lo que se quedará por siempre en el envés. Lo que por no escribirlo explotó entre mis dedos. Lo que dijo aquel joven con su gabacha blanca o su uniforme gris. Todo queda rendido. El peso de las voces recaídas de sombra en mis escápulas. Hermanos, juntos, abrazados a la estación de los esbozos,
Construiremos un meandro en este trayecto movedizo. Blanda está hoy la tierra para acoger un cuerpo sin augurios. Llevaremos unido su escorzo hasta los límites y un acto de clausura nos marcará los verbos desde ahora. Asidos a la herida, abismados al nunca, la soledad de pie junto al vacío. Lo mudo. Encender una llama, un fuego que vibre como no ya su cuerpo, el fulgor de una estaca de cera y su pabilo. Pero nada se puede. Crepitamos al golpe de un aire que se escurre donde no parpadea la palabra, sino aquello que acusa su contorno. La vela es el troquel demarcando la voz de lo indecible. Paradoja. Yo soy tu primogénita, la que te dio en el grito la escudería de padre. Casi imagino el desconcierto, el rapto de tus ojos, la risa intermitente, la cuna enternecida de tus brazos en rama. Yo te nombré mi padre entre todos los hombres, y así fuiste avanzando entre el vértigo absorto de lo uno y el ancestral bullicio del follaje. Heme hoy aquí, perdida. Yo soy la paradoja. Mi mano es esa cuerda tensada hacia el silencio. Y el último que voy a leer se llama Último viaje. Sucumbir al helor, vivir en el paréntesis, ser la ancha prolongación de un aire en calma. Inútil equipaje, las dos manos abiertas como un pasaporte sin bandera. Así te fuiste, los ojos embebidos y un mechón en la frente. No esperaste mi abrazo, anudado ya estaba con tu anticipación de inteligencia cabizbaja. El rito era llegar a mar abierto, desvestirte de humores, abandonar las llaves, que ese último baile quedara entre los ojos de tus vivos, descalzo de promesas y notarios. Te marchaste, abierto hasta los bordes, con un brote de alerta en la pupila. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Ha sido no solamente muy bello, sino conmovedor ver por qué has hecho un esfuerzo, además emocional, para leer esos poemas que tienen un trasfondo tan doloroso, pero que convertiste por la alquimia del verbo en poesía muy bella. Yo creo que a todos nos han quedado resonando en la mente y el espíritu, y es una fortuna que tu libro se pueda conseguir aquí en España. Entiendo que es un libro publicado aquí en España, porque creo que todos quedamos con ganas de que esas reflexiones resuenen. De los momentos más fecundos, curiosamente, para la poesía, además del amor, uno de ellos es la muerte, ¿verdad? La poesía nos ayuda a abordar ese tema verdaderamente trascendental para todos nosotros. La tuya lo hace magníficamente, así que muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a vos. El siguiente lector de poemas es Rolando Durán, o Luis Rolando Durán, como le gusta a él firmarse. Voy a leerles una breve presentación que escribí y que complementaré con algunas palabras. Desde muy joven, Rolando combinó la escritura con el compromiso humanitario. Ha dedicado más de 4 décadas a la gestión del riesgo de desastres en más de 70 países de América Latina,
África y el Caribe. Esto es muy importante porque la verdad es que estamos ante un poeta costarricense, pero un poeta costarricense que se nutre de experiencias en gran parte del planeta y especialmente en lugares a los que nadie va como turista, ¿verdad? Lugares donde la vida es cruda y violenta, ¿verdad? Rolando ha publicado 8 libros en Costa Rica, en Brasil y en Argentina. Y además tiene un blog y un newsletter que ojalá ahora le podamos contar a la gente cómo acceder a ellos, en donde comparte sus reflexiones sobre la relación entre el territorio y la memoria. Es una delicia leer ese newsletter. Sus títulos más recientes son la novela Conversaciones Angolanas, de Angola. De hecho, acabas de estar en Angola hace muy poquito. Sí, hace la semana pasada. Antepasada. Una novela publicada en 1922, una novela de profunda raigambre costarricense y centroamericana y muy relacionada con todos esos acontecimientos políticos que se dieron en la región centroamericana en las décadas de 70, 80, etc. Esa novela se llama Aquí han nacido piedras, fue publicada por Editorial Abyad el año pasado, 2024. Este año publicó un libro de cuentos que se llama La bestia que ronda la cueva. Los poemas que nos va a leer hoy Rolando son de ese libro cuyo título gustó tanto, que se llama Donde el tiempo espera. Gustó a la embajadora, que fue publicado en español en 2023 y en portugués en 2024. Ese es su último libro de poesía, Donde el tiempo espera, y de ese libro nos va a leer algunos poemas. Muchas gracias. Yo hice un truco porque traje el libro, supuestamente para leer de él, pero imprimí en tamaño más grande los poemas que voy a leer. Así que hagan como que estoy leyendo del libro. Válido. Gracias. Sequía. Tierra seca, arcillas y limos cansados de sol. Agua que se va en la palma agrietada de la tierra. Cada 5 años, la gran inundación anega las planicies duras, las hierbas y las termitas. Pero el agua se pierde en la ausencia de los canales, en la piel impermeable del suelo empobrecido. Ansiedad por el mar, por el acuífero escondido en el subsuelo, cada vez más hondos. Todas las gargantas repletas de sal. El agua huye de la especie voraz que todo lo seca, hambrienta de árboles, destructora de los ciclos generosos. Tierras del sur africano, donde apenas se mueve el viento, entre celajes y paisajes rojos, la vida pasa lenta, llorando su propia muerte. Tiempos de sequía, detenidos en la latitud del polvo y el hambre. Sequía. Ya develé mi truco. Este poema lo escribí en el sur de Angola, en el desierto de Namibia. Nostalgia de gaviotas. Se desploma la tarde en el oasis. Un olor de cabras y pastizales sube lento. Rasga la uniforme pesadez del aire. La familia de ojos de vidrio transita el desierto de rocas, donde el tiempo espera que brote una flor. Procuran el agua y la sal, allí donde hierve el aire y caen los discursos derrotados. Trashumantes que recorren las huellas olvidadas en la arena.
naufragan en la bruma de fulgores apagados, en el borde de la condición humana. Sus camellos se han desbocado, mientras la leche es agua rancia que convoca al hambre y presagia la seca humedad de los entierros. Avanzan las siluetas en el tiempo del olvido. ¿Quién sabrá de la familia de los ojos de vidrio? Esto es obviamente en el desierto del Sahara. ¿Saben qué es niqab? ¿Sabemos qué es niqab? ¿Alguien sabe? ¿Podría explicar? Exacto. La burka tiene una rejilla, y la niqab es negra completamente y tiene esa... Gracias. Que se ponen las mujeres, ¿no? En Sí, en el norte de África y el Medio Oriente. Atraviesa la calle arrastrando ese cuerpo que no le pertenece. Fantasma cansado que rasga la piel caliente de las piedras. Condena perpetua por ser mujer. En el forro negro de algodón y sudor, una hendidura como un tajo en el horizonte deja pasar limosnas de luz. Prohibieron el canto de la piel, el lenguaje del sudor que se revela y lame los pezones. No sabemos de la asfixia, de la angustia pegajosa atrapada en el abismo de la tela. No sabemos del cuerpo por todos castigado. Nadie escucha los susurros, la ternura que desborda, los gemidos expropiados a su sexo. Tropieza, cae, se levanta. Solo escucha la voz solidaria de las piedras. Voy a leer uno más. Ahí, tiempo. Ecúmene. ¿Qué es el ecúmene? Los griegos decían que el ecúmene es la parte poblada de la tierra. En la vieja geografía, yo soy medio geógrafo, en la vieja geografía se decía que el interés de la geografía es el ecúmene, donde estamos los seres humanos, se decía, porque antes pensábamos que había partes que no podíamos incluir. Lamentablemente sí podemos. Ecúmene. Espero que este tenga un tono un poco más alegre. Rumbos del Orinoco. Neblina en el tiempo de la selva. Relumbran las serpientes en la manta verde que cobija el mundo. Rutas de los Guarao, forjadas por el canto, se pierden en la jungla de cemento donde el suelo quema los pies y mueren las lluvias estelares. Susurros de los yorubas, garúa en la voz que pulía madera, viajeros que poblaron litorales, en el continente que parió la vida. Un día llegaron a la piel de los volcanes, encarnados de hierro y fuego, venían de la otra orilla del abismo, tiñeron con su sangre las estelas de los barcos sin nombre. Mantas cachiqueles arropan y esconden el saber de los mayas, escrutadores de astros. El humus cubre las huellas olvidadas en el dominio del jaguar. Voces agazapadas a la espera del reino del Katún. Borde oriental del Atlántico africano. Alguien canta en Quimbundo.
armonías en el aire naranja de los atardeceres postergados. Aguas arriba reposa la laguna de Engolome, donde sueña el río Cuanza al arrullo de sus manatíes. Furor de continentes y de lluvia, tierras de esperanza. En la contradicción de la sequía, cayeron derrotadas las voces de los bantú, reinos del Congo y de Angola, grabados en la memoria verde del Mayombe. Oro y canela tiñendo suelos. Desde Rangún hasta Timor resisten los pueblos forjadores de palabras. En los campos de arroz, en las láminas de agua fecundadas por las manos de las mujeres de Mandalay. Aguas revoltosas del río Pilcomayo. En los extremos de Bolivia y Paraguay canta la nostalgia antigua del torrente donde reinaba el surubí. Tierras desprevenidas que serán roídas por la soya, que todo lo degrada y lo corrompe. En la pampa lloran los recuerdos de sus muertos, tantos muertos. Tierras chaqueñas de chavantes y guaraníes, soñadores de inmensidades, buscadores de agua y guijarros en la planicie suramericana. Pronunciar el mundo es convocar sonidos ancestrales, lenguas floridas y la resistencia de los pueblos, acérrimos guardianes de su voz. Muchas gracias, Rolando. La poesía es el arte de hacer resonar en palabras los sentimientos y las emociones más profundas, ya sean individuales, como en tu caso, Silvia, lo que nos leíste, o ya sea por solidaridad, ¿verdad? Por la capacidad efectivamente de ponerse en los zapatos de otros seres humanos, en las más diversas geografías y en las más diversas experiencias. La poesía de Rolando nos lleva a recorrer el mundo con unos ojos y con una sensibilidad completamente distinta de la que estamos acostumbrados a ver en la prensa, en los libros. Solamente la poesía puede hacer eso, llevarnos a verdaderamente entrar en resonancia con lo que puede estar sintiendo una mujer en el desierto africano o las poblaciones indígenas de América Latina o tantos otros, o Haití, que no leíste ninguno de Haití. Tengo varios. Rolando ha trabajado muchísimo en Haití. 20 años. 20 años en Haití y tiene cosas maravillosas escritas sobre Haití. Ojalá se pudiera tener acceso a ese libro y en general los libros de Rolando son tremendamente enriquecedores, yo se los aseguro. Y nuestra tercera lectora es Arabella Salaverry. Arabella es, de todas las personas que han participado en Letras de Costa Rica en estos 4 años, la única ganadora del Premio Magón. El Premio Magón es el Premio Nacional de Cultura de Costa Rica, es la distinción más alta que otorga el Estado costarricense y a través de él el país a un creador cultural. De manera que es un gran honor para nosotros, los coordinadores de Letras de Costa Rica, el tener a una ganadora del Premio Magón, la escritora y actriz Arabella Salaverry, con nosotros esta tarde. Además de haber obtenido el Premio Magón, ha ganado el Aquileo J. Echeverría, es decir, el Premio de Literatura, en 2 ocasiones, en el año 2016 en cuento y en el 2019 en poesía. Además, como se ha dicho, es actriz, ha participado como actriz en más de 40 obras de teatro y en unas 20 producciones cinematográficas, y ustedes van a ver qué lindo lee.
Qué lindo. Ya me vas a chillar, niño. Porque claro, lee la poeta, pero lee también la actriz. Ha publicado 3 novelas, 3 libros de cuentos y 13 poemarios con distintas editoriales en Costa Rica, en Estados Unidos, en España. Y además es la editora de la antología Mujeres Poetas de Costa Rica 1980-2020, que es la primera antología en su género en Costa Rica, como poesía escrita por mujeres. Sus poemas han sido publicados en antologías en varios continentes y han sido traducidos a muchos idiomas, entre ellos, por ejemplo, el húngaro y el bengalí. Arabella va a compartir con nosotros algunos de sus poemas de su libro Chicas Malas. En español, no en bengalí. Sí. Bueno, pues un gusto enorme estar con ustedes. Mi agradecimiento a los organizadores, a la señora embajadora, a Casa de América. Realmente es un verdadero gusto. A José Chacón, el editor de Aviad, que es el que acoge esta tercera edición de Chicas Malas, de la cual me enamoré porque me encanta el libro como objeto también, y se lo agradezco profundamente a José. Este libro tiene poesía, digamos, no tan reciente, pero que sigue siendo para mí importante y que sigue teniendo resonancia, y eso a mí me emociona mucho. Sobre todo el poema con el que voy a iniciar, que se llama justamente Chicas Malas. Surge como una especie de homenaje a las mujeres de mi generación. Yo soy de los años 60, pero como les decía, resuena en otras generaciones, y eso realmente es muy emocionante. Y aparece con un epígrafe que dice: las chicas buenas van al cielo, las malas a donde quieren. Es una variación sobre la frase de Helen Carlebrook. Y comienzo con este poema. Si me dejan, voy a leer porque fuimos las chicas malas, asustamos a vecinos, escandalizamos a señoras de misal y rosario, siempre de negro, diluidas entre sombras, desapareciendo en los espejos. Tomábamos coñac en tardes clandestinas, mientras el jazz nos cubría para escurrirse luego por los poros. Disfrutábamos la hierba ocasionalmente, sin compulsiones, cuando queríamos abrir los ventanales del cielo y mirar trasnochadamente lo que hubiese. Nacimos despidiendo guerras, vivimos Vietnam, un acto obsceno, y en la piel el dolor de Hiroshima y Nagasaki. Nos desvelamos con Sartre, mas fue Simón quien hilvanó nuestra protesta. Consideramos a los Beatles un tanto pueriles. Era Piaf quien nos alimentaba. Trenzamos flores, guirnaldas, pero fuimos suspicaces con las exportaciones del norte. Nunca pensamos que seríamos reinas. Sí quisimos con el Che ser compañeras. Compartimos cuerpo y alma sin pedir nada a cambio. La vida ha sido nuestro manifiesto. Encendimos lámparas para apagar la angustia de estar vivas. Vivimos tan intensamente que ningún dolor nos fue ni nos podrá ser jamás ajeno. Fuimos las chicas malas. Olíamos a incienso, a pachulí, otras veces a menta fresca, pero el olor que nos acompañó fue el de la melancolía. Fuimos las chicas malas, y aunque no lo confiese abiertamente por el qué dirán, los hijos, los amigos sensatos, el perro, los parientes, seguimos y seguiremos siendo chicas malas.
En esta tercera edición del libro incluí unos poemas, algunas de las chicas malas que han sido, pues, no sé si modelos, pero complementos de mi condición de mujer. Chabela Vargas, Chabela, Isabel, tica desterrada de la patria corronga, te abrigó el tequila y las heridas abiertas del rechazo, tica de amores enclaustrados, abrigados en mantos de nopales, tica sentada en el umbral del desconsuelo, te acogió otra patria de mirada profunda. Dame la mano, llorona, que vengo muy lastimada. Mexicana, México acunó tu dolor, te reconstruiste entera, tu boca de chavala que yo enseñé a besar. Chabela, Chabela Vargas, cántame un último guapango revuelto con ranchera y desgarra con tu voz las cuerdas del rechazo. Vamos a ver por dónde nos vamos. Este poemario está dividido en algunos, yo les llamo capítulos, por supuesto que no tiene nada que ver con capítulos, pero con ejes temáticos. Y uno de esos es justamente el de la muerte. Sonrisa transparente. La memoria se diluye en aposentos. El ángel de la muerte con alas recogidas acecha y nos dibuja en su sonrisa transparente. Sé que está ahí, no sé en cuál nicho, ni en qué pedestal, ni en qué dintel, de qué puerta, pero ahí está. Igual los delfines imposibles, la luz del faro y las calles cubiertas de golondrinas muertas. Nos caminan marineros borrachos, las más tristes putas de un todavía más triste puerto del Caribe. Un hombre de manos ávidas y palabra de amapola. Nos caminan amores que recorren el cuerpo y los que apuestan por habitar la mente. Seguimos transitados por presencias, seguimos invadidos por ausentes. Ya no hay minotauro. Sobreviven laberintos, pero se van deshaciendo en tanto se transcurren. Solo el ángel permanece inmutable. Algunos de estos poemas, bueno, son también un grito en defensa de la condición de género. Es un tema que a mí me ha apasionado siempre y que me preocupa muchísimo. Es un poemita medio insolente, pero igual, con permiso, lo voy a leer. Dicen que a las brujas nos afecta la noche, dicen que a las putas nos afecta el silencio, dicen que a las madres nos afecta la ausencia, dicen que a las amantes nos afecta el olvido y que a las hembras nos afecta la luna. Dicen que a las mujeres nos evade la lógica, transcurrimos, dicen, empapando pañuelos. Dicen que estas lágrimas son un aguacero, se precipitan, nublan lo cercano, velan lo lejano. Dicen más, dicen que esas nuestras lágrimas son de cocodrila, las enjuga el viento, las lava el olvido. Suelen decirlo otros, dicen tantas cosas. ¿Qué es lo que decimos? Aún me lo pregunto. Vive un nuevo siglo y no lo escucho claro. Ese poema es viejillo, porque yo creo que fue como cuando empezaba el siglo XXI, imagínense. Este es un poema de amor y se llama Políglotas. Esta sabiduría para reconocer lo que la palabra no alcanza a decir nos viene desde siempre. Entonces, no vale oponer razones, argumentar, hacernos los desentendidos.
tacto, letra rotunda, caricia, sílaba oportuna. Tu cuerpo frente al mío y en el mío, frase completa. Entre nosotros, los discursos terminan de la misma manera, cada uno reconociéndose en el otro, y así interpretamos vocablos forasteros, nos reconciliamos con idiomas extremos, subvertimos gramáticas e inauguramos diccionarios. Y voy a terminar también con una trampa, con permiso, con un poema que se llama Mi voz. También es un poema de principios del 21, y lo lamentable y lo terrible es que me parece que sigue teniendo vigencia. Te presto mi voz, hermana. Te presto la escasa lucidez de este siglo vestido de torturas. Te presto mareas por si se te ocurre deshacer las rocas. Te presto lo visceral del grito de algunos animales, los que habitan el destierro. Te presto también mi voz para que hables, por ejemplo, de los espejos donde no se refleja tu impotencia, para que denuncies la presencia invisible de tus sueños, para que nombres el pan ausente que frecuenta tu mesa. Te presto mi voz para que hables en nombre de los niños borrados y menciones, si te parece, su desesperada esperanza. Te presto mi voz para que denuncies la fría bayoneta de la muerte, invitada imprescindible de las guerras. Te presto lo que tengo y lo que no tengo, lo que soy y lo que quisiera ser, lo que el tiempo ha dejado de lo humano, lo que los dioses han perdido en el camino. Te presto estos poemas. Muchas gracias. Yo les dije que leía muy bonito, ¿verdad? Además de que los poemas, por supuesto, son bellísimos y tienen mucho de todo aquello que veníamos hablando de resonar con las experiencias más intensas y más profundas del espíritu humano. Bien, yo creo que nos quedan unos minuticos, ¿verdad? Como para que pudiéramos conversar un poco, para que tanto los poetas y las poetas como los demás autores que han participado en la sesión puedan responder a las preguntas o los comentarios que ustedes pudieran tener. ¿Habrá alguno? Nos salvamos. Bueno, si no, sí, perdón, sí, Tatiana. Adelante. A mí me gustaría saber que dentro de todo, digamos, la creación, ¿verdad? ¿Qué mueve más, digamos, los momentos de júbilo o, digamos, los momentos de dolor, de tristeza? Es decir, ¿cuáles son los sentimientos que mueven más a la creación, en el caso de ustedes? ¿Quisieras hacerle la pregunta a una persona en particular? A los tres. A los tres. Me parece que han tocado justamente como diferentes ámbitos de eso, ¿verdad? Bueno, perdón, mi nombre es Tatiana Murillo, soy periodista, escribo. Soy de Costa Rica, estoy acá en España en este momento. Y es parte, digamos, de entender, ¿verdad? Eso que siempre me ha llamado la atención, ¿verdad? ¿De dónde viene ese motor creativo? Porque obviamente es el impulso para hacer y para desarrollar todo lo que ustedes han hecho, que es maravilloso. Tal vez en el orden en que leyeron. Bueno, yo creo que la alegría suele concentrarse en sí misma y muchas veces no nos deja tiempo para
para recrearnos en otras cosas y muy probablemente sean las cosas más complicadas, las que atañen más al dolor o a las pérdidas, a los cambios, los que mueven más la creación poética. Creo que es así en general. La felicidad nos pone en esa onda y no, no nos deja movernos mucho de ahí. Sí. Para mí es como, son diferentes cosas las que mueven a escribir. En mi caso, yo, como dicen, me pagan por leer y escribir, lo que me enseñaron en la primaria. Entonces me tocaba escribir mucho, reportes y de todo el trabajo que yo hago. Y me daba cuenta que la manera de que eso saliera bien era quitarle las emociones. O sea, todo lo que vos ves, a nadie le sirve un reporte que hable de emoción o de alegría o de dolor. Hay que sistematizar. Y sistematizar implica quitar el rostro, el nombre, la situación particular. Yo tengo una anécdota que está en mi libro de relatos, que es donde viene mucho sobre Haití, precisamente en Haití. Para los días del terremoto, yo estuve mucho tiempo ahí. Y alguien llegó muy enojado porque decía que los haitianos siempre estaban riendo. Y a mí me admira la capacidad que tiene ese pueblo y muchos pueblos de reír, de disfrutar, de buscarle siempre el lado bueno a la vida, aún en las condiciones más difíciles. A mí tenía un tiempo de no escribir, digamos, cosas más íntimas, en donde sí, como de pronto algo que te alegró, o el amor, o el desamor, te llevan a escribir. En este caso más yo sentía, en el de este libro en particular, una gran presión porque todo lo que estaba, toda esa vivencia, todo eso que esa gente me estaba dando a mí, yo no lo estaba devolviendo, o sea, porque lo estaba filtrando y lo estaba. Entonces, de ahí vino este tipo de escritura, que fue como una devolución, como decirle a esa señora que yo tampoco me fui eso es en Djibouti, en el Mar Rojo. Cuando eso pasó, yo tampoco fui a levantarla. Y digamos, todo ese mundo me cayó a mí encima también, ¿no? Y yo decía, al menos le voy a escribir un poema. Bueno, yo coincido con mi querida Silvia. A ver, yo soy básicamente una persona más bien depresiva, entonces yo creo que mis catarsis las hago con la literatura, pero también con la mirada hacia el otro y ver lo que está sucediendo alrededor, ¿verdad? Y creo que de pronto, si se filtrara un poco más de emoción en los reportes que se hacen en las instituciones, el mundo empezaría a cambiar un poquito, ¿sí? Y les cuento brevemente una experiencia. Una vez me invitan a un encuentro sobre bioética. Yo no tenía la menor idea de lo que era bioética, por supuesto, y me dedico a investigar y decido, pues, plantear la posible relación entre la bioética y la literatura. Encontré la manera de organizar la cosa ahí para que trascendiera el tema meramente médico y que se usara como una posición ante el mundo y ante la vida, por supuesto, y ante la literatura. Ese era mi planteamiento. Termino mi paper, que no era paper porque yo no soy académica, mi cosita que escribí, y decido leer un cuento corto que está ahí en Impúdicas, que es una especie de fruit de la conciencia de una chica que se le van entreverando la experiencia de una violación con un aborto. Y fue
interesantísimo, porque las personas que habían eran básicamente médicos y personas de la ciencia. Y cuando conversando a posteriori, me comenta la organizadora, mire, yo creo que ese cuento resultó más, no sé, más conmovedor para las personas y les permitió reflexionar más intensamente sobre el tema que una conferencia formal. Entonces yo creo que también la literatura sirve para eso, no importa del lugar de donde venga, pero, o sea, yo creo que los tres aquí como que venimos más de la mirada de la no sé si es tristeza, pero de lo que sucede, o sea, de la empatía con el mundo, más que hablar de estados de ánimo, sino de ser empáticos. Y la empatía nos lleva al dolor, porque lo que estamos viviendo en este momento y lo que hemos vivido a finales del siglo XX y lo que llevamos del XXI no nos permite, o sea, miradas muy jubilosas, creo. No sé. Yo quisiera llegar, perdón, un pequeño comentario a tu pregunta, Katiana. Hay un poeta costarricense muy distinguido, laureado, que podría estar aquí, ojalá venga algún día, Gustavo Solórzano Alfaro, que es además el director de la editorial de la UNED. Y Gustavo tiene un libro de poemas que se llama Nadie que esté feliz escribe. Sí, es un título divino, sí. Nadie que esté feliz escribe. Lo curioso es que es un libro gozoso. Es un libro que es una especie de canto de amor a su madre, a su mamá, ¿verdad? Y entonces está lleno de sentimientos muy positivos, ¿verdad? Pero él le pone ese título paradójico, sí, sí. ¿verdad? Que es lo más famoso del libro, ¿verdad? El título, Nadie que esté feliz escribe. Bueno, nos quedaría tiempo para, creo, una pregunta más. No, perdón, embajadora. No, la embajadora, no, perdón. Sí, tenemos que terminar aquí. La embajadora tiene un mensaje que darnos. Sí, bueno, un aplauso a esta mesa. Bueno, sí tengo que hacer un anuncio parroquial, pero antes que él, no puedo finalizar Letras de Costa Rica, la 4ª edición, sin agradecer al comité asesor, organizador, hacen de todo, de Letras de Costa Rica, a José, que está aquí, a don Carlos Francisco, a los invitados realmente en esta ocasión, a la editorial Costa Rica, y especialmente a los autores y autoras que han estado aquí. Yo creo que cada uno nos ha conmovido nuestra propia realidad, porque al final la literatura es una manifestación humana. Y cuando vemos la antología de esos cuentos costarricenses, españoles, estoy segura que todos vamos a que la editorial Costa Rica nos va a regalar ahora. Estamos ya ansiosos de leer esos dos mundos que se entrelazan en 20 autores, 10 de cada lado del océano, que logramos poner juntos. Yo me muero de ganas de ver la historia de Laura. Y esa es una mujer de 75 años y la relación con su madre y con su historia y la historia de sus antepasados también. Yo creo que todas aquí hemos tenido nuestras mamás y nuestras realidades con cada una de nuestras madres, así es que estamos deseosos de esa segunda reimpresión, porque es fundamental que se nos haga llegar a todos los que estamos aquí para leerla, y por supuesto de estos grandes poetas. En los últimos tiempos perdí a mi papá, y a una de mis queridas amigas, y escuchar esos poemas de Silvia realmente me han tocado. Los lugares esos que los vemos muy lejanos y a veces son más cercanos, porque tenemos esa realidad de, como decían al principio, del otro. Cuando vemos al otro nos conocemos a nosotros mismos, y es importante ver al otro para entender también los privilegios o las dificultades por las que pasamos. Así es que los poemas de Angola, de los indígenas, latinoamericanos, de muchos otros que al final terminamos siendo nosotros mismos cuando nos vemos en ellos. Sí. Los antropólogos siempre dicen hay que ver al otro para entenderse nosotros. Y finalmente, por supuesto, Chicas Malas. Yo también soy de los 60 a finales, del 69, pero el que dirán, el cuidado te ven, el que no hay que ser bueno, hay que aparentarlo. Todo eso que traemos aquí como mujeres, ¿verdad? Realmente me muero ganas de leer ese poemario de Chicas Malas. Así es que muchísimas gracias de verdad a los organizadores,
a los artistas, porque el arte es humano al final. Y el anuncio parroquial, así como arte, literatura lo tenemos hoy, y lo hemos tenido hoy, hemos tenido esta gran suerte de estas mesas, el 8 de noviembre aquí en Madrid, el 9 de noviembre en Sevilla y en otras partes que se las vamos a hacer llegar, va a estar la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica aquí en España. Son más de 80 jóvenes que vienen a tocar música costarricense, música latinoamericana y música clásica también. El 8 de noviembre van a estar en el Auditorio Nacional de la Música, aquí en Príncipe de Vergara, y el 9 en Sevilla, en el Teatro de la Maestranza, para aquellos que tienen amigos en otras partes, para empezar a dar difusión. Yo creo que es algo maravilloso que podamos traer aquí a la Orquesta Sinfónica Juvenil, para que estemos todos los que podamos y reguemos la voz. Además, va a ser a beneficio, porque esto es parte de la colaboración España-Costa Rica, va a ser a beneficio de los damnificados, de los jóvenes damnificados de la Dana en Valencia del año pasado. ¿Perdón? ¿No van a Valencia? ¿Dentro de la gira estaban en Valencia? No. Ahí tengo una amiga valenciana. Dentro de la gira no, parece mentira, sí, pero bueno, va a ser a beneficio porque es con una fundación que se llama Ayuda en Acción, que trabaja precisamente países africanos y países de América Latina. Y siempre hemos tratado de ver la cooperación en ambas vías. Les decía al inicio que Costa Rica, o que el año pasado se cumplió 40 años de cooperación española en Costa Rica. Y de ahí el origen de ese libro de la antología que iniciamos con la primera mesa. Pues esto es de alguna manera una cooperación también de Costa Rica a España. Entonces, por favor, en el Auditorio Nacional de la Música, 8 de noviembre a mediodía, aquí en Madrid, 9 de noviembre en Sevilla, y a todos los costarricenses vamos a empezar a enviar información sobre los otros lugares en los cuales van a dar conciertos, porque es una gira por diferentes partes de España. Así es que nuevamente muchísimas gracias a cada uno de ustedes por esta noche, una noche más, y esperamos que sigamos el año entrante con la 5ª edición de Letras de Costa Rica. Veo a los organizadores, a los que mueven a los artistas para que esto sea posible, y por supuesto de la Embajada siempre tendrán el apoyo en lo que nosotros podamos. Muchas gracias.